presentamos la serie de estudios bíblicos, La Fe de Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con estas palabras le damos la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos titulada La Fe de Jesús. Para esto contamos con un grupo de personas dadas del Espíritu Santo, las cuales estarán hablando con nosotros en esta lección. Está con nosotros el licenciado Darwin Díaz, también anciano de nuestra iglesia. Saludos queridos amigos y bienvenido a esta sección interesante de poder compartir con ustedes la palabra de Dios a través de la serie de estudio La Fe de Jesús. También nos acompaña Alberto Familia. Para nosotros será más que un placer llegar hasta ustedes y pedirle a Dios que le ayude y que le pueda bendecir y que le sacamos un provecho a este estudio de la Santa Palabra de Dios. Hace también presencia en esta serie de estudios bíblicos nuestro hermano querido Rafe Mejía. Muchas gracias. Queremos que ustedes sepan que nos preocupa su bienestar espiritual. Por lo tanto, queremos que ustedes conozcan más de la palabra de Dios a través de esta serie de estudios de la fe de Jesús, que podamos entenderla y que podamos más que todo esto aplicarla a nuestra vida. Bien, amigo y amiga que nos escucha, queremos motivarte a que puedas entrar a tu smartphone, a tu tienda de aplicación y descargar la serie de estudios bíblicos que estaremos utilizando, la cual lleva por título La Fe de Jesús. También puede ser en tu Smart TV, en tu televisor inteligente, buscar la tienda de aplicación y escribir lo siguiente: La Fe de Jesús. Y ahí podrás analizar esta serie que estaremos compartiendo en este momento. Hoy estamos iniciando con la primera lección de esta serie, la cual lleva por título Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Así que vamos a compartir con estos panelistas, ya ustedes lo escucharon, la primera pregunta, la cual dice: ¿cuántos dioses hay? Escuchemos a Darwin Díaz, el cual va a hablar un poco en cuanto a esta pregunta. Así que si ya usted descargó su aplicación, diríjase a la primera lección, la cual dice lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Si bien estando allí, entonces estamos preparados para compartir un texto bíblico interesante, pero quisiera ver que cada vez que nosotros abramos la palabra de Dios para escuchar el mensaje, siempre debemos hacerlo en lo que es la unción del Espíritu Santo. Por eso te invito en este momento a que allí comparta con nosotros una oración. Oremos. Amado Dios y eterno Padre, te damos las gracias. Gracias de tener este privilegio de poder compartir tu palabra, Padre Santo, para que muchas personas puedan escucharla y pueda ser de bendición para ellas. Pedimos que en este momento tu Espíritu Santo sea quien dirija lo que se haya de hacer en este lugar, en este momento. Que cada palabra que sea dicha aquí pueda ser de edificación, tanto para nosotros como para aquellas personas que han de escuchar. Te pedimos que dirijas tú, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, ya estando así, entonces vamos a analizar la primera pregunta. Allí el folleto que ya usted, me imagino, descargó, allí tiene esa primera lección que es acerca de Dios. Y la primera pregunta nos dice: ¿cuántos dioses hay? Es interesante, puesto que muchas personas adoramos a ese Dios todo creador, poderoso, pero realmente hay un solo Dios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Te invito a que compartamos junto este texto que nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 6. Efesios capítulo 4, versículo 6.
La palabra del Señor nos dice lo siguiente: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Es interesante ver cómo la palabra del Señor nos deja claro que solamente existe un solo Dios. Por más religiones que tú veas, por más grupos que tú veas que adoren a dioses, la palabra es clara: solamente hay un Dios, y que tiene una característica muy interesante acerca de cómo es su composición: Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ejemplo. Solamente en los Estados Unidos en los últimos años han salido más de 800 religiones diferentes. En la India hablan más de 1500 religiones. Todas adoran a dioses diferentes, pero la palabra de Dios, quien es la fuente absoluta y con toda autoridad, nos refiere en Efesios 4:6 que solamente hay un Dios. Interesante análisis. Bien, entonces, al conocer que hay un solo Dios, ¿cuál es la naturaleza de ese Dios? Para esto tenemos a Alberto Familia, que hablará un poco en cuanto a la naturaleza de Dios. Bien, la Biblia en San Juan capítulo 4, versículo 24, nos dice cómo es la naturaleza de Dios. Y vayan conmigo, por favor, al libro de San Juan, capítulo 4, el versículo 24, y leemos lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso que usted ve que muchas personas dicen: bueno, pero ¿cómo es Dios? ¿Es rubio, es blanco, es que la naturaleza de Dios? No, realmente Dios es espíritu. Realmente por eso usted no lo puede ver, no lo puede ver de manera física, pero sí usted puede sentir a Dios, porque Dios es espíritu y habita entre nosotros cada vez que le adoramos en espíritu y en verdad. Y por eso en esta hora Él nos invita que cuando adoremos a Él, lo hagamos de una manera especial, en espíritu y en verdad. Darwin, cuando usted habló en su primera intervención aquí en cuanto a esta pregunta, mencionó que Dios se divide en tres personas. ¿Qué tal si ahora nuestro hermano Rafe nos habla de la siguiente pregunta? ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? Si bien, como decía nuestro hermano Darwin, hay muchas denominaciones, hay muchas religiones que adoran diferentes dioses, pero la palabra de Dios deja en claro que hay un solo Dios. Ahora bien, tiene una característica muy especial de que se compone de tres personas, tres individuos que, a pesar de que son tres, forman una deidad, que es un solo Dios. Ahora bien, quiero que vayan conmigo al libro de 2 de Corintios, el capítulo 13, el versículo 13. Es el último versículo de ese capítulo y vamos allá. Dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí están mencionados las tres personas de la deidad. ¿Quiénes son? Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, para poder entender un poquito más acerca de esto, vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 28 y el versículo 19. Este texto nos deja en claro que a pesar de que son tres personas, todos forman parte de una misma deidad. Vamos allá, Mateo 28, el capítulo 28, versículo 19, que dice de la siguiente manera. El Señor, hablando a sus discípulos, le dice: por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor los manda a ser discípulos y dice que lo bauticen no solamente en el nombre del Padre, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice esto como refiriéndose a tres personas, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como una persona. Esto deja entonces claro de que la deidad no dice bautizándolo en el nombre, en los nombres, dice bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando a entender que es una sola deidad dividida en tres personas que tienen tres funciones diferentes. Exactamente, quisiera compartir esto también, y es que en las reglas gramaticales se utiliza lo que es el pluralismo y el singularismo. Cuando hablamos de lo singular nos referimos a una sola persona, cuando hablamos de plural a varias personas. Por esa razón a veces está, o siempre está mal decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
es simplemente decir Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como el mismo texto que acaba de hacer referencia a nuestro hermano Rafi lo hace. El Señor utiliza tres personas que en las reglas gramaticales debiera mencionarse de manera plural, decir en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, Él utiliza la forma singular para mencionar estos tres o estas tres personas, bautizándole en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, refiriéndose a que son un solo. Interesante, interesante. Realmente yo me estoy gozando aquí este estudio. Yo espero que usted, que está ahí en la comodidad de su hogar o donde quiera se encuentre en este momento, esté disfrutando al igual que yo. Sí, vamos a continuar ahora con la pregunta número 4 de esta serie de lecciones, hoy titulada Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Pero bien, ¿cómo es el carácter de Dios? Me gustaría que nos hable, Darwin, un poco de esto. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo no? Claro, mira, el carácter es lo que define a una persona, su comportamiento, su forma de ser, lo que deja ver de sí mismo ante los demás. Y es bueno analizar en esta perspectiva el carácter de Dios, porque así vemos cómo es Él realmente. Cuando yo visito a una persona que no conozco, lo primero que investigo acerca de él y digo, ¿cómo es fulano? Por ejemplo, ¿cómo es Humberto? Y alguien me dice, bueno, Humberto es así, es asá, y ya yo defino el carácter de Humberto por lo que me dicen o por lo que leo de él. Así mismo es Dios. Definiendo el carácter de Dios, nos hemos dado cuenta de que el carácter de Dios es sumamente un carácter sublime. Y si no hubiese sido así, lamentablemente nosotros estuviésemos todos perdidos, por la razón de que nosotros le damos a Dios son dolores de cabeza. Sin embargo, su carácter permite que nosotros estemos ante su presencia siempre y su misericordia. Les invito a buscar en la palabra de Dios el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Tú que estás escuchando, busca en tu Biblia, en tu smartphone, en tu celular, en tu aplicación de la Biblia y dirígete a este verso. Mira, esto es algo muy interesante. La palabra de Dios dice allí lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Allí está definido lo que es el carácter de Dios. El carácter de Dios simplemente es amor. En esa palabra no hay que llenar un libro acerca de sus cualidades. Simplemente Dios es amor. Porque por esa condición, por ese carácter, es que aún todavía Él tiene sus brazos abiertos para recibir a todo aquel, no importa cuán mal se haya portado. Interesante. Ahora bien, ya nosotros hemos hablado de cuántos dioses hay, ya conocemos que hay un solo Dios, conocemos de su naturaleza, su carácter. Ahora bien, queremos escuchar un poco sobre Dios y el hombre. Esta relación de Dios y hombre. Alberto, familia, ¿cómo nos considera Dios? Bien, es interesante cuando vemos la Biblia, la palabra de Dios, nos damos cuenta que fuimos creados por Dios y somos hijos de Dios por creación. Ahora la Biblia hace una diferencia entre hijos y también creados. Somos todos creados por Dios. Nos convertimos en hijos de Dios cuando obedecemos su palabra. Y es lo que nos dice el libro Primera de Juan en su capítulo 3, los versos 1 y 2. Le invito a que vayan conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 3, los versículos 1 y 2. Y dice de la siguiente manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Lamentablemente, si así podemos llamarlo, cuando somos desobedientes, no somos hijos de Dios. Nos convertimos según el texto en hijos de Dios cuando obedecemos su palabra. Por eso en esta hora le invitamos a los amigos que podamos cada día obedecer la palabra de Dios para que en verdad nos podamos llamar hijos de Dios. Me extraña esa aclamación que hace la palabra de Dios en el versículo 2, cuando
antes ya había dicho, mirad cuán amor nos ha dado el Padre que somos llamados hijos de Dios. Entonces en el verso 2 hace como una aclamación, ahora somos hijos de Dios. O sea, ¿por qué razón el Señor? O sea, ese ahora quiere decir que antes no lo éramos, ahora somos, o sea, anteriormente no lo éramos, ¿eso es lo que quiere decir? Lo que pasa es que hay una definición de pertenencia a Dios por dos razones. Primeramente por creación y luego por redención. Nosotros le pertenecemos a Dios porque eres nuestro creador. Todo aquel que existe en esta tierra, que tiene vida, le pertenece a Dios por creación. Ahora, eso no significa que va a disfrutar de la herencia que tiene para los salvados. ¿Por qué razón? Porque esa aclamación cuando dice ahora somos hijos de Dios, se refiere a aquellos que han hecho pacto con sacrificio con Dios. Okay. Hay un grupo que, por ejemplo, aparte de ser creados por Dios, se dieron cuenta que estaban perdidos y aceptaron a Cristo como su Salvador, y entonces ellos gozarán de esa segunda parte. Ahora somos hijos de Dios. Así te invito, mi querido amigo, en esta partecita, a que tú puedas ser de ese grupo selecto, reconocido ya con sus papeles, que eres de Dios. Y corroborando con lo que dice nuestro hermano Darwin, la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 1, dice que todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios porque nos estamos dejando guiar por el Espíritu de Dios. Cuando una persona se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces se convierte, ¿verdad?, en un hijo de Dios. Interesante. Sí, hay un detalle interesante que no quiero pasar por alto. Es un ejemplo, un padre tiene dos hijos. Son hijos de los dos, pero al final de cuentas el premio el padre da al hijo que es obediente. En este caso, el premio de la gloria eterna se la va a llevar el que es obediente a la palabra de Dios. Amén. Bien, pues entonces vamos a la siguiente pregunta. Rafe, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Es interesante que hagas esta pregunta porque muchas veces, muchas personas, quizás en su dificultad, en su momento de angustia, se pregunta si habrá alguien que se preocupe por sus problemas, si habrá alguien que realmente le interese lo que está sucediendo en su vida, lo que le está pasando. Y la palabra de Dios nos deja bien en claro de que Dios se preocupa por nuestros problemas. Vamos a ir al libro de Salmos, el capítulo 40, el versículo del 1 al 3. Este es un salmo escrito por el salmista David en un momento, ¿verdad?, de angustia. Y él dice esto: pacientemente esperé al Señor, o esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de una fosa mortal, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto, lo venerarán y confiarán en el Señor. El salmista David deja en claro de que Dios se preocupa por nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestro momento de angustia. Dios los ve y solamente espera que clamemos a Él y que pacientemente, al igual que el salmista, entonces esperemos la respuesta de Dios a esa situación, a ese problema que estemos pasando. Bien, ahora después de conocer más sobre Dios y de la relación que hay entre Dios y el hombre, al conocer que Él se preocupa por nuestros problemas, da hoy día, ¿qué debo hacer? ¿Qué deben hacer aquellos amigos y amigas que están escuchando en este momento la lección? ¿Qué debemos hacer? Pues bien, mira, en este aspecto solamente te vamos a dar 4 pasos que tú debes hacer, que nosotros debemos hacer ya conociendo su carácter, su amor, su poder, que Él es un solo y todo esto. Y yo te voy a dar la primera. Lo primero que tú debes hacer es respetar el nombre de Dios. La Biblia dice en el Éxodo 20, verso 7, donde están el decálogo de los 10 mandamientos, que no podemos nosotros tomar el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová aquel que tomara su nombre en vano. Por esa razón es necesario respetar el nombre de Dios. Dios no es cualquier cosa, Dios es lo más grande, lo más sublime, tu creador, y por esa razón debemos de guardar respeto. Bien, en el punto número 2, nos invita en esta hora a obedecer a Dios. Y eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 5, el versículo 29, que dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres,
por encima de cualquier cosa, primero debemos obedecer a Dios antes que a cualquier otro ser humano. El tercer punto que te vamos a dar para saber qué hacer, sabiendo todo esto, entonces, primero de respetar el nombre de Dios y obedecerlo, en primer lugar, debemos también, primero que todo, debemos ponerlo en primer lugar en nuestra vida. El libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 33, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las demás cosas serán añadidas. Busquemos primeramente agradar a Dios, su reino, su justicia, y entonces todas esas cosas vendrán solas. Ahora, me gustaría apuntar algo ahí. Un ejemplo, ¿cómo yo pongo a Dios en primer lugar? O sea, ¿haciendo qué cosa? Un ejemplo. ¿Me levanto en la mañana y me voy a hacer el trabajo así y no digo nada? No. Ponemos a Dios en primer lugar. Cuando antes de salir a la calle me pongo siempre en la mano de Dios para que me cuide, para que me proteja, tanto a mí como también a mi familia. Ciertamente aquí tenemos también el último punto que vamos a tratar de los 4, y es amar a Dios de todo corazón. Es necesario aprender a desarrollar un amor a Dios donde tú te deleites amando a Dios. Es algo que la gente dice, yo amo a Dios, pero en realidad no siente ese gran amor. Cuando nosotros empezamos a desarrollar el deleite en lo que es el amor a Dios, verás cómo las cosas serán diferentes. La palabra de Dios, por ejemplo, dice en Mateo 22:37, unas palabras que el mismo Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, que es una repetición de uno de los mandamientos de Éxodo 20. Esto no significa que tú debes de dejar de amar cualquier cosa antes que a Dios. No es solamente, sino poner a Dios en el lugar que corresponde, que es el primer lugar, lo cual es Dios. Bien, estamos llegando a la parte final de esta primera lección, lo que la Biblia enseña acerca de Dios. ¿Cuál debe ser mi resolución? Creo en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Prometo amarle y obedecerle como a mi Padre Celestial. Mi amigo, mi amiga, vamos a darle la oportunidad, ya que estamos llegando a la parte final, a nuestros panelistas que nos han acompañado en esta lección, ya con unas palabras finales. Mira, yo siempre comparto con mis amigos, las personas que le hablo acerca de este tema, no es suficiente varios minutos para hablar acerca de la presencia, el poder y la existencia de Dios para que tú puedas entenderlo. Sería ilógico, porque es inconcebible para la mente humana poder entender en su totalidad a Dios. Yo lo comparo, por ejemplo, con todo el agua del mar. Es como yo querer tomar todo el agua de ese inmenso mar y echarle un vasito de esto que se reparte café, no sé si tú lo has visto, unos plásticos pequeños que toman menos de 1 onza. Vaciar todo el agua del mar en eso es algo imposible para cualquier físico o cualquiera persona que lo intente. Sin embargo, el poder de Dios es más grande aún para caber, en comparación con el mar, en un recipiente como esto. Se refleja en una breve historia donde una persona siempre rehusaba esa existencia de Dios, siempre decía que no existe, que no lo puede comprender y todo esto, y de repente ve él a un niñito intentando sacar agua del mar y echarle en un pozo pequeño. Él le pregunta al niño: mira, ¿por qué tú haces eso? ¿Qué tú intentas hacer? No, lo que pienso es vaciar todo el agua del mar en este pozo. Entonces así mismo se dijo: eso es imposible. Pues así mismo es Dios. Cada vez que tú sacas 3 jarros de agua y lo echas en el pozo, de manera interna esa agua vuelve otra vez al mar. Por esa razón nunca será suficiente comprenderlo. A Dios hay que entenderle y amarle de manera racional y por fe. Acéptale a Él tal y como tú lo concibes por fe, y entonces lo podrá en parte comprender. Bien, hay personas a veces que dicen: no creo en Dios porque no lo veo. Pero en esta hora yo te digo, hay muchas cosas que tú crees que no ves. Un ejemplo, no podemos ver la brisa cuando viene, pero la podemos sentir. Es así. No podemos ver la luz, pero sabemos que existe la luz. ¿Tú me entiendes? Entonces, el asunto de Dios no es de sentimiento, es de creer en Dios, aceptarlo por fe y sentir que Él está en tu corazón y que Él te escucha y que muy pronto vendrá por ti para llevarnos a un mundo mejor que este. Dios te siga bendiciendo. Esto me recuerda también una historia bastante interesante acerca de la confianza en Dios.
cuando nosotros depositamos, ¿verdad?, nuestra confianza en Dios, cómo Dios se hace sentir. Y dice que un devoto cristiano llamado Félix de Nola estaba siendo perseguido por una turba de personas. Y él, en su momento de escapar de esa persona, lo que hizo fue que vio una cueva y se metió dentro de la cueva. En ese momento, una araña tejió una telaraña en la cueva. Las personas que lo perseguían cruzaron por ahí y vieron la tela de araña y dijeron: no, por aquí no ha pasado nada, no se ha entrado por ahí porque hay una tela de araña. Si hubiese pasado por ahí, esa tela de araña estuviera rota. Algo lógico, ¿verdad que sí? Claro. Y siguieron adelante. Entonces, esto nos deja ver, hermano, que donde está Dios, una tela de araña es como una muralla. Y donde Dios no está, una muralla no es más que una tela de araña. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Bien, yo creo que no hay mejor forma para terminar el estudio de hoy después de conocer más del poder de Dios. Bien, mi querido amigo y amiga, te agradecemos por el tiempo que ha brindado para estudiar más la palabra de Dios. Te hacemos una invitación para la próxima lección, ya será la número 2, lo que la Biblia enseña acerca de sí misma. Es un gusto conocer que estuviste ahí al pendiente de lo que los panelistas estuvieron conversando. Así que agradecemos de forma directa a Darwin Díaz, Alberto Familia, también a nuestro hermano Rafa Mejía y un servidor el cual ha estado con ustedes aquí realizando las preguntas, Humberto García. Será hasta una próxima entrega, no sin antes recordarte que podrás seguir escuchando estos audios en las publicaciones que hacemos en los grupos de WhatsApp, en YouTube, en mi canal Humberto García, y podrás ver y escuchar este audio también en las diferentes cuentas de Facebook de cada una de las personas que estuvieron con nosotros. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en la próxima entrega.